Y bueno amigos, estamos aquí listos por supuesto para analizar cositas relacionadas con el Real Madrid. Ahí a unos pocos, a una hora aproximadamente de que se arranque el partido en el Civitas Metropolitano entre el Inter y el Atlético de Madrid. Esperamos que el Inter ponga en su sitio a los amigos del equipo del pueblo, ya que por ejemplo nos quitaron la posibilidad de reírnos ayer del Palancas, que como siempre les digo, va a llegar su momento. Esto en la vida, cuando algo está destinado a suceder, es muy difícil que lo evites y creo que va a terminar llegando, pero por lo menos hoy, antes de irnos al parón, reírnos de un equipito, un pobre equipito, la verdad no nos vendría nada mal y bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer este Inter de Milán, que por lo que yo vengo escuchando, sobre todo de ESPN, que son los tipos que más están en este cuento del Arsenal, del Inter. Ayer el Arsenal dejó mucho que desear en toda la eliminatoria. Vamos a ver porque el Inter tampoco me pareció una locura en el partido de ida contra el Atlético. Y bueno, vamos a ver porque como les digo, esta gente está con el cuento de que estos son mejores equipos que el Real Madrid y que si le pillan, pues bueno, ya ustedes saben para dónde va la cosa. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a ir repasando situaciones que me he estado encontrando. Vamos a empezar hablando un poco porque recordamos todos, creo, aquella situación que se viene presentando con el Real Madrid, el tema este de las máscaras de Pintus, que de hecho algunos futbolistas lo han comentado como una de las pruebas más duras que les ha tocado como futbolistas. Parece que es una buena manera de ver el estado físico de cada futbolista, de cómo está en este punto de la temporada y bueno, lo han hecho otra vez el día de hoy y quiero que escuchemos al propio Pintus analizando un poco esta situación porque la verdad no tiene desperdicio este hombre, ver cómo lo explica y bueno, vamos a escucharlo aquí de sus propios labios, de su propia boca, cómo es el tema en este cuento. Una evaluación del estado de forma de los jugadores, de la condición en este momento de la temporada. La máscara sirve a analizar el oxígeno que llega a los pulmones, el hidrato de carbono que viene expirado. Consecuentemente, el análisis de los dos permite de conocer los umbrales de fatiga, que son umbrales aeróbico y anaeróbico de los jugadores en este momento. Con el ordenador se puede evaluar si un jugador necesita luego más trabajo de carrera larga, más trabajo de carrera corta, o que estamos bien, como hace 2 años, y ya vamos a trabajar solo con sprint y prevalentemente con balón. Vamos a ver todo esto. A los jugadores no les gusta muchísimo porque es muy duro, claramente. Yo agradezco mucho a los jugadores que hacen esto en este momento de la temporada. No es fácil porque son jugadores muy profesionales y con una cultura de trabajo muy buena aquí en el Real Madrid. Quiero ver con datos científicos, analíticos, qué tal el equipo. Y bueno amigos, ahí escuchamos a Pintus lo que les estaba diciendo y hablando un poco de este método. Ojalá que nuestro amigo pueda encontrar, preparador físico pueda encontrar ese punto clave y que además para mí fue tan importante en aquella Champions que termina ganando el Real Madrid, la 14, que encontraron ahí un equilibrio bastante importante al llegar a esa parte importante de la temporada y llegaron a un muy buen nivel físico, sabiendo reservar los esfuerzos, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo va la cosa, pero la verdad es que es bastante interesante esto de Pintus. Y bueno amigos, continuamos porque según informa también por ahí en el diario Marca, Arabia parece estar preparando un poquito de dinero para llevarse a algunos futbolistas del Real Madrid. De hecho, los expertos en esta materia hablan que este puede ser un mercado histórico para el fútbol de Arabia por el desembolso económico que pueden estar realizando. Se habla de algunos futbolistas del Real Madrid como Lucas Vázquez, como Nachito y como Luka Modric, que bueno, unos finalizan contrato al finalizar la temporada, algunos les quedaría un año de contrato, también Ferland Mendy. Y bueno, se habla que esta gente del fútbol árabe está intentando conseguir
esos futbolistas que todavía seguramente están para jugar algunos partidos interesantes, tal vez no para ser titulares del Real Madrid, y van a intentar convencer a muchos de ellos. Se habla también de la posibilidad de que Mendy abandone el barco del Real Madrid después de que el club le ofreciera la renovación y este no estuviera contento con las condiciones que se le ofrecían. También con la posible llegada de Alphonso Davies se ha generado todo tipo de especulación al respecto del futuro del francés. Y estos 4 nombres que saca José Félix Díaz, con quien seguramente Florentino tiene una relación importante, alguna cosita sabrá. Yo creo, sinceramente, que lo mejor que le puede hacer al Real Madrid es intentar recibir algo de dinero por Ferland Mendy si él decide irse a Arabia, ya que el problema que él tenía con su contrato era económico. Si Luka Modric también, yo creo que no debe seguir en el Real Madrid. Lo de Nacho y lo de Lucas, tal vez revisar los casos concretos, aunque yo creo que Nacho está complicada la situación actual deportivamente. Y bueno, lo de Lucas yo creo que rinde muy bien cada vez que se le da la oportunidad. Así que bueno, vamos a ver. Lo importante de todo esto es que parece que el Real Madrid va a tener una pequeña ventana de movilizar a algunos futbolistas con los que tal vez no se cuente la siguiente temporada. No me extrañaría que 2 o los 4 de estos termine yéndose del Real Madrid por rendimiento deportivo, algunos de ellos, y seguramente por buscar más dinero o por lo que sea. Así que lo iremos analizando por aquí juntos, por supuesto. Otra de las cosas que me gustaría comentar es que, bueno, ya se conoce que la fecha del sorteo será el próximo viernes 15 de marzo, es decir, en un par de días, cuando se terminen de resolver los cruces de octavos de Champions hoy y los del día de mañana de Europa League y de Conference League. Será a las 12 del mediodía en la sede del fútbol europeo, Nyon, Suiza. Y bueno, a las 12, como les estoy diciendo, para unos será mediodía y para otros será muy temprano en la mañana. Las condiciones del sorteo, pues ya sabemos más o menos una clave. En este caso, sabemos que ya a partir de esta fase, los equipos que disputaron el mismo grupo, van a poder enfrentarse. También los equipos del mismo país podrán encontrarse en cuartos de final. Y que bueno, además, como viene siendo ya en las últimas temporadas, también se van a sortear los locales y los visitantes. La bola que salga primero, tengo entendido que será el local. Y también para los cuartos de final, perdón, para las semifinales, también habrá quién jugará en la ida y quién jugará la vuelta en su campo. Son temas bastante importantes, por mucho que no nos parezcan. Y que bueno, todos conducen al mismo camino hacia Wembley el próximo 1 de junio. Lo importante de todo esto es que ya se sabe que el día viernes se sorteará prácticamente todo el camino. Ya podremos conocer a qué debe enfrentar el Real Madrid para poder alcanzar una posible nueva final de la UEFA Champions League. Por cierto, se ha generado cierta polémica por alguna información filtrada en la que se dice que no será un sorteo común, sino que parece que será a través de un ordenador. No lo tengo muy claro todavía. Si sé algo más o puedo investigar algo más, de pronto mañana se los comento en el video. Vamos a ver, porque por ahí están los culés zumbados de que quieren al Real Madrid, que no sé qué. Es una cosa impresionante lo de esta gente. Pero bueno, yo relajado por aquí. Quiero cerrar este video hablando un poco de lo de Luis de la Fuente y Pau Cubarsí. El chico se manda un gran partido el día de ayer ante el Napoli. No hay que tapar el sol con un dedo. Ha hecho un gran partido y hemos encontrado el día de hoy que le han hecho saber al entorno del Barça que Pau Cubarsí irá en la lista de Luis de la Fuente esta semana, creo que la da, creo que el viernes también, y que Cubarsí irá con la selección. Algo que evidentemente empieza a generar muchísimas incógnitas, teniendo en cuenta el caso Brahim. Y no solamente el caso Brahim. No vamos a hablar ahora mismo de Nacho. Creo que Nachito a día de hoy, y seguramente en la última temporada, no está para jugar en la selección española de fútbol. No es que haya grandísimos centrales, pero creo firmemente que en algún punto Nacho debió haber ido a la selección y seguramente no fue llamado en reiteradas oportunidades. Increíble, pero cierto que este chico, por haber hecho un par de pases en un partido de octavos de final contra un equipo absolutamente mediocre, como ya se vio que fue el Napoli, y ya ha ido llamado a la selección. Y todo lo que está haciendo Brahim Díaz, y este hombre no es capaz ni siquiera de tener las pelotas de llamarlo y decir, oye, que no voy a contar contigo por X, porque no me caes bien o por lo que sea, o porque hay una gente de arriba
que es antimadridista y que quieren la menos cantidad de futbolistas posibles. Que ya lo de Carvajal es que no hay manera de taparlo, algún que otro puntualidad. Es una cosa impresionante, pero deberíamos estar acostumbrados. Y de no ser porque igual el desgaste Brahim lo va a tener yendo con Marruecos, te diría que es hasta positivo para el Real Madrid, pero es triste para los futbolistas que no puedan ir con su selección. Pero lo que tenemos muy claro y nos deja esto evidente que la selección española de fútbol está controlada por una federación absolutamente antimadridista, a la que lo único que le interesa es marcar ese territorio antimadridista que llevan marcando durante muchísimos años. Suena difícil, pero es la realidad. Suena triste, pero es la realidad. Y de verdad, no encuentro otra explicación que no sea eso. Pero de todos modos, me gustaría saber sus opiniones al respecto. Brahim, semifinalista de un Milan que tenía mucho tiempo haciendo el ridículo, siendo seguramente el jugador más importante, y no va a la selección. Pau Cubarsí, 2 pases buenos ante el Napoli y a la selección. Una cosa increíblemente absurda y que nos habla de la corrupción que hay allá dentro de la Real Federación Española de Fútbol. Déjame saber tu opinión en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video